La venganza de la Santa Muerte, terror extremo. En un pequeño pueblo de México, la leyenda de la Santa Muerte era reverenciada y temida por igual. Se decía que esta misteriosa figura tenía el poder de conceder favores y proteger a aquellos que le rendían culto, pero también era conocida por su implacable venganza contra aquellos que la desafiaban. La historia comienza con un hombre llamado Carlos quien, desesperado por obtener riquezas y poder, decidió hacer un pacto con la Santa Muerte. En un oscuro y solitario altar, Carlos prometió su lealtad y sacrificio a cambio de la fortuna que tanto anhelaba. Poco después de hacer el pacto, la vida de Carlos cambió drásticamente. Riquezas inimaginables llegaron a sus manos y su influencia se extendió por todo el pueblo. Sin embargo, su alegría pronto se convirtió en paranoia y miedo cuando comenzaron a ocurrir eventos inexplicables a su alrededor. Las noches se volvieron inquietantes con extraños sonidos que resonaban en su mansión y sombras que parecían acecharlo en cada esquina. Pesadillas aterradoras invadieron sus sueños llenándolos de imágenes de muerte y destrucción. Carlos comenzó a sospechar que había hecho un trato con un ser más oscuro de lo que imaginaba. Temeroso de las consecuencias de su pacto, decidió romper la alianza con la Santa Muerte y buscar la redención. Pero la Santa Muerte no acepta la traición tan fácilmente. Con cada intento de Carlos de deshacer el pacto, la ira de la figura se hacía más intensa. Su cuerpo se volvió frágil y enfermizo, su mente atormentada por visiones macabras. La venganza de la Santa Muerte se hizo evidente cuando las personas más cercanas a Carlos comenzaron a morir de formas horripilantes. Uno por uno, sus seres queridos eran encontrados sin vida, con marcas oscuras en sus cuerpos y expresiones de terror en sus rostros. Carlos se encontró solo y aterrorizado, sin escape de la ira de la Santa Muerte. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presencia maligna a su alrededor, susurrando promesas de muerte y sufrimiento. Finalmente, Carlos llegó al límite de su cordura. En un último intento de redimirse, decidió enfrentarse a la Santa Muerte cara a cara. Envió una carta desafiante, retándola a un enfrentamiento final en el antiguo cementerio del pueblo. La noche llegó y Carlos, temblando de miedo pero decidido, se adentró en el cementerio oscuro y desolado. Allí, frente a una estatua gigante de la Santa Muerte, se encontró con su destino. La estatua cobró vida, emanando una oscuridad sobrenatural y una voz lúgubre. La Santa Muerte se reveló en toda su gloria aterradora, lista para cobrar su venganza. Carlos luchó desesperadamente por su vida, pero la Santa Muerte era implacable. Sus manos esqueléticas lo agarraron con fuerza, su aliento frío y pestilente llenó el aire. En un último suspiro, Carlos se dio cuenta de que no había escapatoria. La venganza de la Santa Muerte se consumó, llevándose a Carlos al más allá. Su alma quedó atrapada en un tormento eterno, condenado a vagar por los oscuros confines de la muerte. Desde ese día, la historia de la venganza de la Santa Muerte se convirtió en una advertencia para aquellos que intentaban manipular fuerzas más allá de su comprensión. La figura de la Santa Muerte sigue acechando en las sombras, esperando a aquellos que se atrevan a desafiarla, recordando a todos que no hay escape de su venganza implacable.